Muy bien, y para hablar de este tema está con nosotros el ministro de Trabajo, Alejandro Salas. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto de saludarlos y gustoso de poder responder las preguntas que consideren necesarias. Muy bien, ministro. Muchas gracias por atendernos. El día de ayer, en esta conferencia de prensa que se brindó a los medios extranjeros, el premier Aníbal Torres dejó abierta la posibilidad de cerrar el Congreso, claro, pero si bien es cierto, el cierre del Congreso por presentar, digamos en este caso a la fiscal de la Nación, una demanda constitucional no está previsto, pero sí está previsto una cuestión de confianza. ¿Ustedes harían eso, una cuestión de confianza? No lo hemos conversado bajo ninguna circunstancia. Lo que se refirió ayer el premier es que el Poder Ejecutivo también tiene herramientas constitucionales, ¿no es cierto?, fundamentadas pues en el tema de las solicitudes de confianza, pero no es algo que lo hayamos conversado porque del lado siempre del Poder Ejecutivo ha habido la posibilidad de poder entablar y llegar a consensos con el Poder Legislativo. Sin embargo, por lo único que estamos viendo por parte de la agenda del Poder Legislativo es la forma o la manera de poder, digamos, irrumpir, ¿no es cierto?, en un mandato que se ejerce por elecciones generales. Ya esta denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación es una clara evidencia de cómo se pretende forzar la constitución política del Perú para poder quebrantar el orden democrático. Hay congresistas que por supuesto son demócratas, que conocen la Constitución y que entienden que esto no es un tema de momento, ¿no? Este es un tema que finalmente podría ser revisado más adelante. Todos los que asumimos un cargo público sabemos siempre que son temporales y el poder es efímero. Por lo tanto, nuestros actos también van a ser revisados en algún momento, seguramente cuando existe una justicia mucho más objetiva. Y dentro de ese marco, cualquier tipo de acción vinculada a esta denuncia constitucional, con la cual pretende irrumpir el orden democrático, estoy absolutamente seguro que al violentar la Constitución también se están cometiendo delitos. Así que lo que queda en este camino, en un camino legal, en un camino procedimental, parlamentario, es que buenos congresistas, buenos parlamentarios, analicen con bastante detenimiento esta situación y decidan por archivar esta denuncia que está tratando. Lo único que está haciendo es forzar la Constitución política del Perú. Y si no lo archivan, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? No, lo que pasa es que eso es algo que lo tienen que analizarse ya, digamos, a nivel, no se tiene que analizar a nivel ya del Consejo de Ministros, porque es un tema que, por supuesto, va directamente vinculado al gobierno, es algo que aún no se ha analizado. Esperemos una determinación sensata por parte del Congreso, que analice con detenimiento el marco constitucional y que, por supuesto, se archive. De no hacerlo o de no darse esa situación, por supuesto que entraríamos en un campo de evaluación dentro de un marco jurídico de defensa, por supuesto en el marco del orden constitucional. Sin embargo, lo que sí se dijo ayer a través del canciller es que tenemos habilitadas también las vías internacionales para poder ejercer la defensa del marco constitucional y el orden democrático que corresponde. Es decir, dentro del marco constitucional, las alternativas podrían ser, una de ellas, en todo caso, lo que señaló el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, de pedir una opinión a las Naciones Unidas a propósito de esta denuncia constitucional, pero también de la eventual aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Es eso? Mira, ese tema de las Naciones Unidas, por supuesto que se va a pedir, digamos, lo que manifestó el premier, porque están tratando también de forzar una interpretación respecto de este tratado, y sobre la base de eso pues obtendremos una respuesta que nosotros ya la tenemos absolutamente clara, ¿no? Sino que lo que queremos es que oficialmente Naciones Unidas nos responda. Pero hay otras alternativas internacionales para poder defender este marco constitucional. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Tenemos a la propia OEA. Entonces estamos esperando simplemente que el Congreso evalúe lo que tenga que evaluar y sobre la base de eso articular los mecanismos de defensa que la convencionalidad y los tratados internacionales también nos prevén. ¿Y esta opinión consultiva que va a realizar el jefe del gabinete ministerial, cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a solicitar? Bueno, ya la denuncia constitucional ha sido presentada, así que se debe estar seguramente trabajando a nivel de Cancillería para en las próximas horas enviarla. A ver, si bien es cierto, ahora está todo en manos del Congreso de la República, se ha tenido previsto, bueno, se ha anunciado, todavía falta confirmar la hora, pero aparentemente habría un pronunciamiento por parte del Congreso de la República. Entonces, ustedes dentro de este Consejo del Gabinete Ministerial van a decidir qué caminos van a seguir de forma constitucional. Sí, claro, tenemos que esperar el pronunciamiento del Congreso. Vamos a ver, digamos, lo correcto, lo legal, lo constitucional, es que se entienda a nivel del Congreso que esta denuncia constitucional es absolutamente
forzada y que no encuadra dentro de lo que es el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, que lo único que se está buscando es irrumpir el marco democrático. Sí. Y esperamos que el Congreso, dentro de su posibilidad de evaluación democrática, pues decida archivarla. Vamos a estar atentos, por supuesto, al pronunciamiento que ellos puedan tener y sobre la base de eso vamos a evaluar las acciones que se consideren necesarias de acá hacia adelante, ¿no? A propósito de este artículo, ¿no?, que está en materia de discusión, el 117, quiero llevarlo un poco al extremo. Si bien es cierto, este no es el caso, pero siempre es bueno porque plantear este posible escenario, porque lo he escuchado en anteriores oportunidades. ¿Qué sucede cuando, supongamos, el presidente de la República, quien fuera, no necesariamente Pedro Castillo, quien fuera, no sé, pues es apallado tal vez disparando a alguien, agrediendo sexualmente a alguien? No se podría aplicar el 117 porque evidentemente ese tipo de delitos no están ahí, pero también se entiende que un presidente que comete ese tipo de delitos no podría seguir al mando del Estado. Entonces, ¿cuál sería el camino ahí, en ese caso, según su criterio? No, lo que pasa es que en la Constitución, por supuesto que hay un marco, digamos, vinculado al tema de la incapacidad moral, ¿no? Si encuentras a alguien cometiendo un delito como violando a alguien, por supuesto, moralmente no estás habilitado. Si matas a alguien que no es por los cánones legales, como la legítima defensa, pues, y lo haces por un tema de abuso de poder, o lo haces por una manera antojadiza, por supuesto que también estás incurriendo en un tema de incapacidad pues moral, que es un campo absolutamente abierto, porque ahí ya estás consumando delitos. Ahí ya no necesitas ni siquiera que se lleve un proceso ni que te investigue, simplemente ya se consumó el hecho. Encontrar a una persona violando a otra ya se consumó con el hecho. Entonces ahí se aplica el tema de la incapacidad moral. Entonces, pero en estos campos hoy en día estamos viendo que se quiere pretender aplicar la incapacidad moral solamente porque una persona es denunciada y entra en un marco de investigaciones preliminares. De eso no se trata la Constitución, eso no es lo que dice la Constitución. Entonces, hay un marco interpretativo abierto que por supuesto le corresponde, y es tarea del Tribunal Constitucional, el hecho de poder desarrollar la Constitución en lo que es la incapacidad moral y otros campos constitucionales ligados a la democracia que necesitan ser aclarados y no necesitan dejarlos simplemente al aire o abiertos para que cada gobierno que ingrese, en tanto Congreso como Poder Ejecutivo, lo interpreten como quieran. Entonces ahí hay un marco constitucional que hay que desarrollar y por supuesto que esa es una tarea pendiente del Tribunal Constitucional. El día de ayer también en esta conferencia de prensa, la ministra de Cultura, Betsy Chávez, señaló que se presentaría una denuncia constitucional. Lo que ella ha señalado es que las bancadas del Parlamento están en todo su derecho de presentar una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación. Y agregó, yo me hago responsable como congresista de la República de que esto se haga realidad. ¿Se va a presentar ello? ¿Cuándo sería? ¿Se ha discutido? Lo que pasa es que yo no me muevo en el foro parlamentario, no es mi ambiente de trabajo. La ministra Betsy Chávez sí ocupa una curul de parlamentaria, seguramente ella debe estar viendo esta situación, pero lo que sí te puedo manifestar claramente es que el solo hecho de haber presentado una denuncia constitucional tratando de forzar el artículo 117 de la Constitución con un criterio que nosotros consideramos absolutamente errado, por supuesto que ya hace que se esté infringiendo la Constitución. Entonces, ahí los parlamentarios pues van a tener la posibilidad de poder, digamos, evaluar esta situación y sobre la base de ello presentar la denuncia constitucional que consideren pertinente en contra de la fiscal de la Nación, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿qué es lo que debe suceder? Es decir, sí está permitido a la investigación del presidente Pedro Castillo, una investigación preliminar, pero la acusación de estos presuntos delitos que se le imputan al mandatario tiene que ser después de su gestión. Por supuesto, tienen que ser investigados. Vivimos en un país donde existe un principio, que es el principio constitucional de presunción de la inocencia. Hoy en nuestro país nos estamos acostumbrando a hacer las cosas al revés, de aplicar las máximas sanciones para investigar, de aplicar las máximas sanciones para irrumpir un orden democrático, de aplicar las máximas sanciones para vulnerar derechos humanos políticos. Entonces, eso no está bien. Hay que ligarnos siempre por el debido proceso, por el marco de la legalidad, por los principios básicos constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa creo yo que debemos empezar a ordenarnos como país. Si hay personas que cometen algún tipo de error, pues el principio de, presunción de inocencia los ampara. Y digo error porque no es delito hasta que un juez no lo declare como delito, no lo sentencie. Pero sin embargo acá vemos que lo primero que se está haciendo con los seres humanos es apresarlos para luego investigarlos. Y eso no está bien. Hay un tema ahí de derechos humanos también que considero está fallando en el país y que por supuesto debemos corregirlo.
y es por eso que hemos hecho el llamado ayer de atención a la comunidad internacional sobre este campo, porque definitivamente consideramos que hay muchísimas situaciones que en este país no se están respetando y que debemos, como gobierno, ponerlas a disposición de la comunidad internacional para que vean qué es lo que está sucediendo. El día de ayer también se pudo conocer unas delaciones por parte de un colaborador eficaz que compromete incluso al ministro Roberto Sánchez, ¿no? En la presunta entrega de 8.000 soles mensuales, esta coordinación de entrega de 8.000 soles mensuales a Bruno Pacheco, este dinero se iba a entregar a través de la esposa de este último, de Bruno Pacheco. También se habló de que el presidente Pedro Castillo había solicitado asilo en Venezuela. Y otro tema también que involucra a congresistas de la República tiene que ver con el hecho, según ese colaborador eficaz, de que el presidente de la República pagó las cámaras de Palacio de Gobierno para reunirse con 4 congresistas de Acción Popular denominados Los Niños. ¿Qué responde ante ello, ministro? Que son declaraciones y que por supuesto todos estos tipos de declaraciones tienen que ser corroboradas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de corroboradas es que tiene que hacerse el cruce de información correspondiente con la finalidad de ver, digamos, si son ciertas o no. Son declaraciones. Vale decir, entendamos algo, ¿no? Un colaborador eficaz lo que siempre hace es manifestar, señalar con la finalidad de poder obtener algún tipo de ventaja en el proceso. Un colaborador eficaz es alguien que se considera que ha cometido un delito y que para minorar su responsabilidad tiene que señalar a alguien cuya jerarquía sea mayor. Entonces, por supuesto que las personas se ven, entiendo yo, en algún momento determinado, desesperadas, porque están perdiendo el segundo derecho más importante después de la vida, que es la libertad, y se ponen a manifestar hechos tratando de salvaguardar su libertad sin importar qué es lo que se pueda decir. Son dichos, son hechos que tienen que ser corroborados dentro de un marco de un proceso debido y que por supuesto les permitan a las personas defenderse. No porque te dijeron algo sobre ti, ya tienes que perder la libertad. Entonces, esas son las cosas que debemos entender y que debemos respetar para no generar un mal precedente que finalmente ya no va a ser un tema del gobierno del presidente Castillo. Si esto no se soluciona, si esto no se pone en orden, digamos, no se ordena todo este contexto, los demás gobiernos que vengan van a pasar lo mismo, porque siempre vamos a vivir en la política del mal perdedor. Y creo que eso no está bien. Así que lo que podríamos pedir ahorita es un poquito de paz política y tranquilidad. Ayer, para presentar esa denuncia constitucional, toda la mañana se orquestaba una serie de detenciones. ¿Por qué no se hizo eso después? ¿Por qué no se hizo eso antes? Y presentar una denuncia constitucional si consideraban que era válida en un momento determinado. ¿Por qué generar todo un escenario de incertidumbre durante todo el día, de expectativa, de tener al país en las pantallas de la televisión, en la radio, escuchando, para coronar todos estos hechos con una denuncia constitucional? ¿Era necesario generar, digamos, todo este tipo de movimiento? Yo creo que no. Yo creo que la objetividad del marco legal va a ser, cuando se conduzca esta, siempre con la responsabilidad del caso, sin generar, digamos, tratar de generar escenarios políticos, ¿no? Que desfavorezcan al gobierno y que favorezcan a otros. Yo creo que eso no está bien. El sistema de justicia tiene que ser absolutamente objetivo. Lo que hemos visto ayer es toda una orquesta para poder presentar finalmente una denuncia constitucional. Sin embargo, todos estos hechos seguramente que la democracia, los destinos democráticos y los tiempos en el país se encargarán de decir quiénes estuvieron del lado correcto y quiénes no. Solo para aclarar, ministro, entonces, con respecto a esta reunión que se habría gestado en Palacio de Gobierno con estos congresistas denominados Los Niños, usted niega que se hayan apagado las cámaras, es decir, las cámaras de Palacio de Gobierno nunca se han apagado en ningún momento con respecto a reuniones entre el presidente de la República con congresistas. No, es que yo no podría afirmarte ello porque desconozco de la situación, no podría hablarte, yo no soy parte, digamos, de Palacio de Gobierno ni de la parte técnica que es de las cámaras. Lo que te estoy manifestando es que son dichos que se dicen y que tienen que ser investigados. Y cuando hablo que tienen que ser investigados es que quien dice eso tiene que, por supuesto, probarlo, ¿no? Entonces yo no podría ni afirmar. El presidente de la República, digamos, le ha comentado algo porque se señala aquí que el mandatario le habría dado la orden a Beder Camacho, quien era hombre de confianza del presidente de la República. ¿Usted ha podido conversar con el mandatario? No, esos detalles no se han conversado con el presidente. Hemos hablado solamente del contexto general, nada más. Otro tema también importante aclarar tiene que ver con lo que se ha señalado, que el exministro Juan Silva habría sido designado como ministro por haber aportado a la campaña del presidente Pedro Castillo.
¿También ha conversado con el mandatario sobre esto? No, en absoluto. Yo no converso ese tipo de detalles. Ese tipo de detalles lo ve la defensa técnica directa del presidente. Nosotros con el presidente conversamos, por supuesto, temas vinculados a la gobernabilidad, al gobierno, a la Constitución, al Estado de Derecho y, por supuesto, a nuestras carteras. Que nosotros nos sentemos con el presidente y como ministros a hablar de la defensa de la democracia, hablar cómo debemos leer la Constitución para poder salvaguardar el voto que los ciudadanos han puesto el 6 de junio en segunda vuelta en el año 2021, por supuesto que es algo absolutamente válido y por supuesto despachamos también temas de cartera, temas legales vinculados a su propia estrategia, digamos, no, eso lo ve directamente su defensa técnica. Y por último, ministro, el día de ayer también hubo una especie de controversia porque colegas de medios nacionales señalaban que pese a haber sido de alguna forma invitados, recordemos que el propio ministro Roberto Sánchez, cuando salió a la prensa, dijo que iba a haber una conferencia donde se iban a aclarar todos los detalles, todas las preguntas que se tengan a bien hacer con respecto a esa denuncia constitucional, a los allanamientos que se han realizado, en fin. Ellos acudieron, ingresaron a Palacio de Gobierno, pero se quedaron en un ambiente porque solamente se permitió pasar a otro ambiente, a la prensa extranjera. ¿Eso fue un error? ¿Qué sucedió ahí? Mira, yo lo respondí ayer porque la oficina de imagen de la presidencia del Consejo de Ministros me hizo llegar un comunicado para que lo exprese, y es que habían coordinado con la prensa internacional para que solamente la entrevista sea de exclusividad para la prensa extranjera. Yo lo manifesté y en ese momento lo que recibí como respuesta de la prensa extranjera que tenía delante era que consentían, digamos, con su cabeza el hecho, manifestándome sí, así fue. Tengo entendido que después una periodista salió a decir que no fue así, ¿no? Sin embargo, pudieron haberme refutado en ese momento si no fue así. Yo creo que sí hubo una conversación previa para que la entrevista sea exclusiva. Nosotros los ministros no organizamos conferencias de prensa, a nosotros nos organizan la conferencia para sentarnos y para responder. En todo caso, si se ha sentido ofendida la prensa nacional, por supuesto, las disculpas del caso. De pronto ha habido un malentendido, la prensa nacional siempre es atendida, y lo que se entendió el día de ayer es que la prensa internacional dijo vamos, pero queremos exclusividad y queremos que el presidente esté ahí. Y es por eso que el presidente estuvo en la conferencia de prensa, y es por eso que cuando yo hablo de que era exclusividad para la prensa extranjera, jamás recibí como respuesta, ministro, si no fue, ¿no es cierto? Simplemente me sintieron con la cabeza manifestándome que sí, que había habido, digamos, un tema de exclusividad. Claro, Así que a la salida dijeron lo contrario, ¿no? Por eso le digo. Entonces, eso a mí me llama la atención, porque a mí me comunican ellos, yo lo transmito, ¿no es cierto? Nosotros no organizamos conferencias de prensa, lo único que yo hago es transmitirlo, y después que lo transmito, la prensa internacional, todos los colegas de ustedes que estaban sentados adelante mío, asintieron con la cabeza manifestando sí, efectivamente pedimos exclusividad, sin necesidad de hablar. Pudieron haberme corregido, decir así no fue, ministro, ¿no es cierto? Y no lo hicieron en ese momento. Creo que una de ellas esperó salir para decir que así no fue. Pudieron haberlo dicho ahí. Sin embargo, no es un tema de que nosotros como ministros lo escojamos. A nosotros nos organizan las conferencias de prensa y nosotros respondemos. Y hoy va a haber una conferencia de prensa después del Consejo de Ministros. ¿Estará el presidente de la República, Pedro Castillo? La verdad que no lo sé, yo recién estoy llegando, todavía no puedo ingresar a Consejo de Ministros, pero seguramente en el transcurso de la mañana se sabrá ello. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros. Muchas gracias. Ha sido con nosotros Alejandro Salas.